Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Abogados Online, en este nuevo video donde vamos a hablar de lo que se conoce como puerta giratoria. Para esto estamos con el doctor Rodrigo Mazzuccini. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, nos referimos como puerta giratoria, o comúnmente se le llama así, a esta sensación de que los delincuentes, una vez que son detenidos, nuevamente, rápidamente, recobran su libertad. Lo cual genera indignación en la gente y aumenta ya de por sí la sensación de inseguridad en la que vivimos. Es verdad, vamos a tratar de echar luz, digamos, titulamos puerta giratoria o algo parecido en el sentido de que todas las personas pueden tener acceso a esta información y entender de qué voy a hablar. La puerta giratoria, entre comillas, y siendo este un título muy particular, puede ser antes de la condena. Una persona yo siempre pongo el ejemplo que nos puede pasar a todos, porque el sistema penal es para todos. Uno puede tener un accidente en el auto, se cruza un chico que se le escapó de la mano de los padres, lo atropella, muere, que ha pasado un montón de veces, y uno queda detenido. Al otro día, esa persona recupera la libertad, cualquiera de nosotros, porque en principio el homicidio culposo tiene una pena de prisión condicional, una condena de ejecución condicional. Ese es un ejemplo cuando una persona queda libre, entre comillas, puerta giratoria, a pesar de tener una causa penal en trámite. También se da muchas veces en causas de estafa, infinidad de... Mientras que no haya una violencia, un dolo, el conocimiento y la voluntad de cometer un hecho delictivo, entre comillas, para explicarlo rápidamente, uno recupera la libertad hasta el proceso, hasta que culmine el proceso. Pero, y voy a hablar de algo que se habla bastante en los medios y nunca se termina de explicar y de entender por qué alguien, y pongo el ejemplo que le han dado 12 años de prisión, de golpe sale en los medios, tal condenado recuperó la libertad a los 8 años, o a los 7 y medio, o tal condenado a los 6 años empezó a salir de la prisión. Y la gente se indigna y dice, pero ¿qué? Los jueces, acá hay un tongo, como se dice antiguamente, acá hay corrupción, ¿qué están hablando? ¿Por qué? Bueno, voy a dar la explicación teórica y cómo termina esto en Argentina. Efectivamente, hay una tendencia desde los medios a resaltar cada vez que sucede este tipo de acortamiento de penas de algún delincuente, sobre todo en casos conocidos. Pero nadie nos da una explicación desde la ley de por qué sucede esto. Vamos a verlo. Uno, cuando lo condenan penalmente, se le aplica una pena, por lo general una pena privativa de libertad, que es la que más se aplica y que realmente es la que más nos puede golpear. La pena es la sanción jurídica dada por el derecho penal. Hay otras sanciones jurídicas, puede ser la indemnización, la nulidad, pero en este caso tiene que ver específicamente con la persona que ha cometido un delito. El que no ha cometido un delito no va a recibir una pena. Podrá tener que pagar una indemnización, pero nunca una pena. ¿Y qué es la pena? Es un mal amenazado primero y luego impuesto al violador de un precepto legal como retribución consistente en la disminución de un bien jurídico cuyo fin es evitar delitos. Por lo general, el bien jurídico disminuido es la libertad, pero por supuesto hay penas que son de multas. Así que también el bien jurídico podría ser el dinero, la propiedad. También otro tipo de pena es la inhabilitación, y la inhabilitación consiste en disminuir el bien jurídico, por ejemplo, del derecho a trabajar en determinada profesión o tener una licencia. Caso típico, la licencia de conductor. Y la pena, esto es importante, tiene un doble aspecto. Primero es como amenaza, que es prevención general, la amenaza, todos estamos amenazados por una pena si cometemos un delito, y esta pena a la vez, si cometemos ese delito, es como ejecución de pena, y es la prevención especial. Avanzando en esto, hay muchas teorías de la pena. Esto es un tema de filosofía que nadie se ha puesto de acuerdo y nadie realmente puede decir, yo tengo la absoluta razón de cuál es la teoría de la pena adecuada. Están las teorías absolutas de la pena. El delito debe ser inexorablemente reparado o retributivo, o retribuido. El principal exponente es Kant, es que tiene una teoría de retribución moral. Kant es un gran filósofo alemán, enorme filósofo, que tiene un concepto de la dignidad humana que hace que dice, la pena no puede aplicarse como simple medio para lograr otro bien, ni para la sociedad, ni para el delincuente. La pena se aplica al sujeto solo porque ha delinquido, no se toma al hombre como un medio para el logro de otros fines. Kant no tiene una idea de la corrección del hombre, que vamos a tomar la pena para mejorar al hombre. No, el hombre lo debe cumplir porque es un
es una persona libre y debe expiar su delito que atenta contra toda la sociedad. La dignidad humana exige que el delincuente sea considerado persona libre y responsable. Esto es punible y no como instrumento para procurar finalidades diferentes de la que se orienta hacia la justicia. Este es insisto, no se aplica tanto, pero filosóficamente tiene mucho rigor, como todo lo que escribió Kant, y es el principal exponente de las teorías absolutas. Después, teorías que se llaman relativas no consideran la pena como un fin en sí misma, como algo que exige estricta retribución. La pena no es un fin, sino que tiene un fin. Una diferencia importante, la pena no es un fin, sino tiene un fin posterior. La justificación se encuentra en otro principio. La pena es un medio necesario para la seguridad o la defensa social. No se castiga al pecado, sino a los pecadores. Esto es importante porque el Kant o las teorías absolutas consideran que el delito en sí es un pecado y hay como que exterminar ese delito a través de la pena. En cambio, las teorías relativas consideran que, bueno, se corrige a los pecadores, se avanza contra, entre comillas, el pecador, el que ha cometido el delito, pero digamos, no es que hay que destruirlo ni es una expiación religiosa. Paso, hay una teoría importante que se ha tomado en nuestro código, que habla Roeder de la teoría correccionalista. La pena deja de ser un mal, porque su objeto no consiste en inspirar terror ni en amenazar, sino en mejorar al sujeto que delinquió, en hacer un bien tanto para el individuo como para la colectividad. La teoría intenta reformar al delincuente mediante un tratamiento, anulando las tendencias que lo llevaron al delito. Esta es como la primera expresión de lo que con el tiempo terminó abrevando el legislador argentino. Así, digamos que intentaron buscar una vuelta a la pena como un castigo, como una expiación, como un mal en sí mismo. Hablando para que lo entiendan todos, la pena, sí o sí, es un mal. No tenemos que dulcificar el discurso y decir que bueno, nosotros somos buenos y te condenamos porque somos buenos para que estés, un ejemplo, en Piñero, 10 años preso y que no veas bien a tu familia y pierdas contactos con todo. Es un mal, no es un bien. Pero sí es verdad que dentro de ese mal, legalmente se intenta buscar la vuelta para que esta persona, dentro de determinado tiempo específico, recupere la libertad y, entre comillas, sea recuperado para nuestra sociedad. Y ese es más o menos uno de los fundamentos teóricos que vemos, entre comillas, en esta denominada puerta giratoria. Bueno, la pena, continúo, la pena es una retribución. La pena retribuye al mal causado mediante la amenaza y concreción, llegado el caso, de un mal que se hace efectivo mediante los órganos del Estado contra el autor del delito. O sea, la pena está combinada en el Código Penal. Cualquiera que se compre un Código Penal, lo busque por internet, va a ver que hay un montón de penas para el delito concreto. Típico caso, el homicidio de 8 a 25 años. Pero esa amenaza a la mayoría de las personas realmente no le toca ni le dice nada. Todo, por lo general, nadie va a matar. Pero bueno, el que lo piense seriamente, en un momento decir, le va a dar miedo. Es decir, si me agarran, voy a estar preso mucho tiempo. Y en un momento se hace efectivo si alguien comete el error de hacer un delito. Entonces, los órganos del Estado, en este caso la policía te detiene, el juez te juzga y el servicio penitenciario aplica el tratamiento. Básicamente sería. La pena es una coacción moral para evitar la comisión de delitos, lo que explicaba antes. En principio, la pena es obstáculo. Insisto, vuelvo a lo que había dicho antes. Es lo que nos frena a la mayoría de las personas, no sé si a la mayoría, porque uno no piensa en cometer delitos, pero sabe que está. Sabe que en un momento que tiene un mal pensamiento, sabe que si va a cometer un delito, va a tener problemas. Y la pena es un mal porque disminuye un bien jurídico, que puede ser la libertad, propiedad, etc. Cualquier bien jurídico en principio. Bueno, veamos entonces históricamente cómo se va generando la idea de la cárcel como castigo y qué pasa en nuestro país, cómo es esto de la puerta giratoria. Las primeras cárceles modernas aparecieron en Holanda, en Ámsterdam, en 1595. Antes las cárceles retenían a los presos, pero el castigo no era la privación de libertad. A nadie se le ocurría que privarte de la libertad era un castigo. No, el castigo era la muerte, era mutilarte, era tortura. A nadie, insisto, no era un castigo. Entonces, con el tiempo, alguien observó que en las primeras cárceles existía una aglomeración, una promiscuidad, todos juntos, enorme cantidad de enfermedades, de problemas, bueno, lo que nos podemos imaginar en un lugar hacinado.
En el siglo XVIII había una persona que se llama John Howard, que fue sheriff de Bedford, que es un lugar de Inglaterra, y de un sistema que se aplicó por primera vez en Filadelfia. Benjamin Franklin lo estudió, lo tomó. Franklin, sabio estadounidense con mucha repercusión en la Revolución de los Estados Unidos, intentó hacer un sistema que vaya en contra de estos males de la aglomeración y la promiscuidad. Entonces, ¿qué propone este sistema de Howard llamado filadélfico? Vamos a aislar a los detenidos, un régimen monacal, tanto física y moralmente. Estas personas no hablaban con nadie durante toda su pena, no podían hablar con sus compañeros, estaban recluidos en una celda y querían buscar una expiación moral mediante la meditación. Pensaban que a través de la soledad, estos hombres, cuales monjes medievales, podrían encontrar la solución, la salvación, a Dios, lo que sea. Pero, digamos, ¿y cómo era el tratamiento? Básicamente se hacía por visitadores. Estos visitadores iban y hablaban, rompiendo, digamos, este aislamiento, eran las únicas personas que veían y trataban de ejercer una influencia educativa y moral. Sistema bastante religioso, obviamente, si uno lo analiza, insisto, muy monacal, y se dieron cuenta que no servía, porque los detenidos, digamos, por lo general, los delincuentes no son personas dadas a la meditación, a la reflexión, al contrario, esta gente salía más perturbada de lo que entraba. Entonces, hubo una evolución a este sistema cerrado celular. El sistema filadélfico es un sistema cerrado que nadie habla ni de noche ni de día y está aislado las 24 horas. Hay una cárcel en el estado de Nueva York que se llama Auburn. Y alguien dijo, vamos a buscarle la vuelta a esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un encierro individual nocturno y trabajo en común diurno. La regla es el silencio. Los presos no podían comunicarse entre sí, había castigos corporales si hablaban, pero se rompe este aislamiento. Entonces intentan enmendarlos mediante el trabajo. Una vuelta de tuerca que sigue avanzando hasta que en Irlanda alguien descubre, vamos a hacer un sistema progresivo. Primero tenemos una primera etapa de observación, que es la reclusión celular. Si te fijas, los sistemas se van como engarzando unos a otros. No es que se van eliminando, se van componiendo, superponiendo. Entonces el sistema progresivo, muy parecido al que tenemos ahora, comienza con una reclusión celular, o sea, en una celda, solo. Pero con el tiempo se lo observa a la persona, después se determina qué trabajo puede realizar. Pasa a la casa de trabajo, donde está con los otros detenidos y en silencio. Y por último llega un periodo de libertad condicional. Entonces tenemos 3 etapas muy claras y es importante porque son las 3 etapas que tenemos ahora en la Argentina, en las cárceles argentinas. El primer momento de observación, luego el de tratamiento y por último el de libertad condicional. En el primero, entre comillas, está aislado, aunque en Argentina no ocurre así, pero se lo intenta observar. En el segundo intenta trabajar intramuros o avanzar en las etapas de la progresividad y por último llega el periodo de la libertad condicional. Pero ¿por qué el periodo de la libertad condicional es importante? Porque si una persona, entre comillas, que sufrió un tratamiento penitenciario y cumple toda la pena entre rejas, cuando recupera la libertad, la pena está vencida y ya no se lo puede controlar. En cambio, con la libertad condicional sí se puede controlar el cumplimiento y ver si esta persona se está adaptando al medio libre. También, dentro del tratamiento, existe algo que se llama la semilibertad, que implica que uno puede obtener salidas y trabajo en el medio libre aún estando detenido. Y eso tiene importancia a nivel jurídico en Argentina, estos regímenes de semilibertad. Finalmente llegamos a la Argentina y a la explicación de por qué esta puerta giratoria y la explicación legal. La Ley de Ejecución Penal 24660, en su artículo primero dice: la finalidad de la ejecución de la pena es la reinserción social. La reinserción social es un proceso de personalización en el cual, a partir del trato humano, se intenta dotarlos de medios intelectuales, a los internos, físicos, técnicos, sociales, familiares, para que puedan tomar conciencia de su rol y salir del estereotipo de vulnerable. Esto es una cuestión zaffaroniana,
y el vulnerable dice que las personas que están presas por lo general son personas culpables por vulnerabilidad, que es la selección del poder punitivo. Eso es para hablar en otro momento, pero básicamente dice, las personas pobres y jóvenes, masculinos de sectores marginales, son las personas que se seleccionan casi arbitrariamente para estar detenidos, de todo el catálogo punitivo del Código Penal, cosa que empíricamente es cierto. Siguiendo con la línea de la Ley de Ejecución Penal, el principio rector de la ejecución es la progresividad, el cual es un proceso gradual y flexible que posibilita al interno por su propio esfuerzo avanzar paulatinamente hacia la recuperación de la libertad. El régimen es progresivo, no así el tratamiento. El régimen básicamente, hay que recordar cómo es. Tiene diversas fases del sistema progresivo. La observación, que se hace un diagnóstico del individuo, que explica su conducta, los que tratan en la segunda etapa. La segunda etapa es la del tratamiento, que se implementan medidas graduales a fin de que el recluso las vaya superando. Se van atenuando las restricciones inherentes a la pena, llevándose a cabo evaluaciones periódicas, prueba, se empieza a formar una idea de la capacidad de reinserción del recluso en un régimen de autodisciplina y convivencia con los demás. Puede obtener salidas transitorias y la incorporación al régimen de semilibertad. Y la libertad condicional, la última etapa, cuando uno ha concluido todas las anteriores con éxito, la soltura anticipada del reo, sigue cumpliendo pena y queda obligado. Es un ensayo final antes de la libertad definitiva. Bueno, ¿cuáles serían entonces los tipos de salidas en libertad anticipadas que se dan en nuestro país según nuestras leyes? A partir de la mitad de la pena, y esto es lo que vemos en la televisión, es decir, cómo una persona que apenas ha cumplido la mitad de la pena o condenado a 10, a los 5 años y 10 días se lo ve en el barrio o dice la televisión recuperó la libertad o está paseando. No. A partir de la mitad de la pena se puede gozar de salidas transitorias y también se puede gozar de un régimen de semilibertad, y el régimen de semilibertad es trabajo en el exterior. A partir de los 2/3 del cumplimiento de la pena se puede gozar de la libertad condicional, y también a partir de las condenas hasta los 3 años, a partir de los 8 meses, también se puede gozar de la libertad condicional. Y esto es una de las explicaciones de la preocupación que tenemos muchas veces de ver personas que recuperan su libertad muy rápidamente. Me ha pasado, en un momento de una audiencia hace poco, donde decían, si esta persona no gozaba de ningún beneficio, ¿por qué está saliendo? Y obviamente salía por este tipo de salidas transitorias. Y por último, esto es muy importante, por el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal, se pueden conceder estímulos educativos que implican una reducción en el tiempo para avanzar en la fase de la progresividad. Entonces, si uno termina una carrera universitaria, tiene una reducción en el avance de la fase de la libertad condicional, y en vez de recuperar la libertad en los 2/3, entre comillas, puede recuperarla hasta 20 meses antes. Este es el límite. O sea, pues 1 año y 8 meses antes puede recuperar la libertad, y es importante de manera que los detenidos estén, digamos, no obligados a trabajar, pero sí puedan trabajar con bastante ganas y voluntad en el sentido de avanzar en la educación. Eso es un tema bastante interesante de la ley que apoya. Artículo 140, estímulo educativo. Y esa es una de las explicaciones, insisto, por si no quedó claro, de por qué las personas recuperan la libertad antes del cumplimiento efectivo y total de la condena. ¿Y estos beneficios van más allá de la gravedad del delito que haya cometido el detenido? En el año 2018, 2017, no recuerdo la fecha, creo que febrero de 2018, 2017, perdón, se hizo un cambio en la ley y ahora es muchísimo más restrictiva. El beneficio de la libertad condicional en todo, por ejemplo, todo tipo de delito, homicidio calificado, o sea, los que tienen perpetua, o los homicidios, sí, todos los homicidios que tienen perpetua, para hacer a grosso modo, no gozan de la libertad condicional. Entonces, cuando hoy, no implica que mañana se cambie la ley, pero hoy, si escuchamos, está condenado a prisión perpetua, esa persona no goza de libertad condicional y debe cumplir 50 años de prisión. Esa es la ley actual. Si hoy me condenan a mí, vamos a poner un ejemplo, por homicidio calificado, tengo que estar 50 años presos y puedo gozar solamente de una libertad asistida 3 meses antes de recuperar la libertad, o sea, a los 49 años y 9 meses. También está bastante restringido en los temas, los delitos contra la
libertad sexual, también está muy restringido el tema de la libertad condicional, de hecho, prohibido, más que restringido, está prohibido. Simplemente se goza de esta libertad asistida, que son 3 meses antes, y también el régimen de las salidas está muy constreñido, porque los delitos, insisto, contra la libertad sexual requieren una serie de informes que no son fáciles de pasar. Yo lo dije muy a grosso modo, todo este tema de las etapas de la progresividad, pero esto está controlado por el servicio penitenciario y hay informes. Esos informes penitenciarios, sí, vienen negativos, los jueces por lo general, en el 99% de los casos, no dan lugar a los beneficios penitenciarios. Esto es para cualquier detenido. Muchas veces se genera angustia en aquellas personas que fueron víctimas de este delincuente y que a lo mejor contribuyeron a la detención del mismo. Tienen miedo que cuando esta persona salga en libertad se pueda cobrar alguna represalia. En principio, por ejemplo, lo que yo sé, los delitos contra la propiedad, por lo general, no vi represalias. Eso creo que es más un miedo lógico que tenemos todos, pero no conozco casos de que una persona recupera la libertad e intenta buscar una venganza. Sí se pueden dar casos, por ejemplo, de violencia de género, donde hay una relación previa que nunca termina de cerrarse del todo, donde por lo general las personas que han sido denunciadas por violencia de género vuelven y reinciden una y otra vez, pero ya no es una cuestión jurídica, sino es una cuestión psicológica de algún tipo de pareja disfuncional. Pero digamos, esto es terrible decirlo, pero si a mí me robaron una vez en la calle y hago la denuncia y lo agarro, difícilmente el delincuente va a volver. El delincuente que atenta contra la propiedad trabaja en otro circuito, que no es el que nosotros pensamos de la venganza. Él va, roba, porque su trabajo es robar, y va a robar todo lo que puede, pero no está inmiscuido en esto de yo si lo agarro. La verdad que no va a perder tiempo en eso, va a ir a robar donde puede. Otro tema interesante es que la nueva ley prohíbe que las personas que han cometido delitos con armas de fuego, de robo calificado por el uso de armas de fuego, tampoco gozan de libertad condicional. Entonces, una persona condenada al mínimo de robo calificado por arma de fuego, que son 6 años y 8 meses, no goza de libertad condicional. Entonces, va a estar preso en principio 6 años y 5 meses, que es bastante. A uno le puede parecer, no es nada, pero el que está preso cada día es una vida. Bien, para cerrar, decir que en realidad en Argentina el delito siempre se paga de alguna manera. Si no es cárcel, es inhabilitación para ocupar un determinado cargo o una multa. Hay varias maneras de pagar los delitos, o sea, nadie se lleva de arriba infringir la ley en nuestro país. No, hay mucho mito, por eso es importante hablar de la ley concreta de Argentina y desmitificar. Las penas en Argentina son duras y muy altas, o sea, no en muchos países del mundo las personas están 50 años presos, no es contrario a lo que se cree. Acá cuando queda uno detenido en Rosario por delitos, entre comillas, duros, con uso de arma, uno no recupera la libertad. Eso tiene que quedar claro, no es que al otro día está en su casa. Los jueces sienten mucho la presión y esto es un hecho empírico. Sea uno culpable, si es llevado ante un juez diciendo que ha cometido un robo con arma, uno no recupera la libertad. Remarco el sea uno culpable o no. O sea, una vez que estás frente al juez, no salís. ¿Qué pasa con el chorro común? Ese que va a un local, entra armado, roba, se va, ya sea un kiosco, farmacia, lo que fuera, y lo hace sistemáticamente, casi como si fuese un trabajo, entre comillas. ¿Qué pasa en estos casos? ¿La pena es menor? ¿Puede salir rápidamente? Si es una persona mayor de edad y entró con un arma de fuego a robar y se lleva el dinero y al otro día lo agarran, qué sé yo, en la casa a las 20 cuadras, la pena es 6 años y 8 meses. No salís en libertad. Podés tener la libertad asistida, pero 3 meses antes del fin de la condena, a los 6 años y 5 meses. O sea que en principio el gran temor y el tema es que a lo mejor esa persona, hasta que queda detenida,
comete varios delitos porque tiene problemas en la presencia policial, está trabajando mal, pero bueno, eso es otro tema, tiene que ver con la prevención policial y no es una cuestión legal, es una cuestión operativa. Si no hay móviles suficientes o la policía que tenía que patrullar está mandando mensajes de celular, obviamente que los delitos van a ocurrir, pero si te agarran, en principio no salís. Incluso si te agarran a las 2 cuadras, que es tentativa del robo calificado, tenés el mínimo es 3 años y 4 meses, y tampoco salís con libertad condicional. Así que estás 3 años y un mes preso, sí o sí. ¿Podríamos decir entonces que lo de la puerta giratoria es más mito que realidad? La Argentina es un país muy cambiante. A partir del fin de la dictadura militar y el comienzo de la democracia, se intentó flexibilizar en parte el régimen de escarcelación y hubo algunos periodos cortos donde la gente, entre comillas, entraba y salía, que nunca fue tan así. Ocurre que también vende mucho a nivel mediático decir que la gente entra por una puerta y sale por la otra porque a nadie le interesa, si no, la verdad cuando queda preso no sale más. Eso no vende. También tiene mucho que ver. Y ahora sí se ha endurecido hace 15, desde la ley Bloomberg, más o menos año 2003, se han endurecido muchísimo las penas. Y la gente la cumple y está preso. Obviamente, la ley, el Código Penal, la cárcel, no puede evitar que un chico marginal de Rosario, de cualquier lugar de Argentina, vaya y cometa un delito, porque no se siente amenazado penalmente, porque él, la amenaza que estábamos hablando, a él no le llega. Él a lo mejor comete 2, 3, 4, 5 delitos, 10 hasta que lo agarra. Cuando lo entiende, en el delito número 10, ya es tarde, porque hay 10 damnificados. Pero bueno, es un tema social muy, muy interesante de hablar, pero bueno, lleva también un tiempo. Y seguramente lo hablaremos en los próximos videos. Muchas gracias, Rodrigo. Llegamos hasta aquí con este video. Para todos aquellos que nos siguen, bueno, los que quieran contactarse con el doctor Rodrigo Mazzuccini, aquí al lado mío aparecen todos los datos para que puedan enviar un WhatsApp y establecer un contacto con él. Y con respecto a estos videos, bueno, ustedes pueden poner me gusta, compartirlo, activar la campanita que les va a avisar de los próximos videos, comentar, todo lo que quieran aquí en este espacio. Nos volveremos a encontrar en un próximo video muy pronto. Gracias. Y nos volvemos a ver.